Hola, el día de hoy quiero presentarles el video acerca del examen parcial de Derecho Informático. Bueno, vamos a empezar directamente explicando las tres primeras preguntas que nos piden a continuación. De hecho, los tres casos anteriores nos pidieron grabar un video en el cual nosotros tenemos que explicar la primera pregunta. La primera pregunta dice así: ¿existen en Guatemala personas condenadas por los delitos anteriormente descritos? De ser sí, la respuesta, explique los hechos del caso y su resolución. Ahora, para empezar, primero tenemos que ver qué está pasando, o sea, cuáles son esos tres casos y por qué nos están pidiendo exactamente a qué se refieren esos delitos. Bueno, vamos a empezar leyendo los casos. El primer caso nos dice: Jorge es un experto en finanzas, inversiones y bolsa de valores. Semanalmente publica por medio de su cuenta de Twitter opiniones de información financiera. Ayer publicó que un banco del sistema será vendido a una entidad financiera extranjera y que considera que tendrá consecuencias no desastrosas para los cuentavientes e inversionistas de este banco, que él aconsejaba que se cambiaran de banco para estar más tranquilos. Bueno, en primer lugar, si nos podemos dar cuenta, la primera pregunta de ese caso dice así: ¿las acciones anteriores son consideradas como delitos? La respuesta, de acuerdo a nuestro conocimiento, sí, consideradas como delitos debido a que se está divulgando por cuenta de Twitter, y ahí podemos ver que son opiniones que podría no ser verdadera, no podría ser exacta y tampoco verdadera en cuanto a las opiniones que está dando Jorge en este caso, porque esto de cierta forma está influenciando en la confianza de los clientes, usuarios, depositantes o inversionistas de esta institución financiera en la cual estamos hablando. Bueno, ahora venimos con la segunda pregunta. Nos preguntan: si la respuesta fuera positiva, ¿en qué ley se encuentra regulado? La ley es el Código Penal, y el fundamento legal que nos piden como tercera pregunta está en el artículo 342b del Código Penal, el decreto 17-73 del Congreso de la República. Dice que mencionado por el artículo 1 del decreto 64-2008 del Congreso de la República, pánico financiero. Ahora tenemos el segundo caso que dice así: Alejandro es un ingeniero en sistemas que realizó un programa para la entidad Flores del Lago S.A., el cual consiste en llevar el control de inventario de medicamentos que venden en las diferentes farmacias en todo el país, así como de la contabilidad de la entidad. También es el encargado de darle el mantenimiento al mismo, pero últimamente el programa no ha funcionado adecuadamente, por lo que la entidad decidió contratar a Jorge, quien descubrió que el programa está enviando información de la contabilidad a otro servidor que no está identificado en la empresa a la fecha. Bueno, a la fecha no se ha tenido ningún reporte de robo. Ahora, la primera pregunta que tenemos acá es: ¿considera que las acciones de Alejandro son consideradas como delito? Explica su respuesta. Para empezar, nosotros sí consideramos eso como delito, ya que se está manipulando la información, se está haciendo uso de esa información utilizando registros informáticos o programas de computación para ocultar, alterar o distorsionar información requerida para la actividad comercial de la empresa, que por lo cual, en dado caso, en este caso, vamos a ver, Alejandro, que sería el ingeniero en sistemas, se le podría imponer una pena de prisión de 1 a 5 años y una multa de 500 a 3,000 quetzales en dado caso la empresa presente cargos en contra de Alejandro. Ahora venimos con la siguiente pregunta, que es una pregunta algo complicada. De hecho, nos preguntan: ¿Alejandro puede ser considerado como un hacker, cracker, pirata, cibernético o cibercriminal? Explica su respuesta. Bueno, para empezar, primero tendríamos que verificar cuál es la definición y a qué
qué es lo que, cuál es la diferencia entre todos estos delitos o personas que se dedican a eso más que todo. En este caso nosotros verificamos, investigamos y de acuerdo a lo aprendido también, Alejandro, llegamos a una conclusión, bueno, llegué a una conclusión que Alejandro puede ser considerado como un hacker porque de cierta forma está utilizando su conocimiento en materia informática. De esa forma está haciendo uso de la información de la empresa. No está haciendo ningún daño, lo único que está pasando es está manipulando la información, pero hasta el momento no sé, como dice bien la empresa, no se ha reportado ningún robo. Entonces estamos hablando de que él podría ser un hacker. Ok, ahora, en el fundamento legal, esto lo podemos encontrar en el artículo 270, que está de hecho adicionado por el artículo 17 del decreto 3396 del Congreso de la República. Ahora, el número 3, así rápidamente, tenemos el caso. Ernesto le compartió a Luis un video que le tomó a Julia, que es una amiga de ambos, y a las 3 personas o mayores de edad, cuando ella tomaba un baño en la casa de Ernesto. Ahora, la pregunta es, ¿las acciones de Ernesto son consideradas como delito, tomando en consideración que solo ellos dos vieron el video? Razona su respuesta. Yo en este caso llegué a una conclusión que sí, las acciones de Ernesto son consideradas delito. La razón por la cual son consideradas delitos es porque, ya que en este caso, por cualquier medio, esa es la palabra, sin el consentimiento de la persona, se está atentando contra su intimidad sexual. Es decir, Julia nunca dio autorización para que la pudieran grabar. Y en este caso se está apoderando de videos, imágenes del cuerpo de Julia, afectando de esa forma la dignidad de esta persona. Ernesto, en este caso de ser condenado, podría ser sancionado con prisión de 1 a 3 años en este caso. Ahora, nos vamos directamente a los 3 casos. Nos dicen que tenemos que poner un ejemplo en cuanto a... Bueno, el primer ejemplo sería en cuanto al pánico financiero. Últimamente estaba leyendo acerca de una persona en Suchitepeques, que déjeme verificar si tengo la información acá rápidamente. Déjeme verificarlo para que pueda mostrarles la información. Bueno, como el primer caso, como les estaba indicando, sería más que todo el de pánico financiero, en el cual, como les decía, en Cuyotenango, Suchitepeques, Guatemala, al señor Wilfredo Oswaldo Sixto Ábalos se le estaba acusando por el delito de pánico financiero, que estaba más que todo divulgando información falsa sobre la quiebra del Banco de Desarrollo Rural, que en este caso sería Banrural, lo que provocó una alarma en la población, porque de cierta forma esto genera una inestabilidad en la entidad financiera, que sería en este caso el banco. Entonces, Saúl Sánchez, que sería en este caso el encargado de llevar el caso, es el fiscal del Ministerio Público, explicó que estaban tratando la investigación y que tenían sospechosos y todo eso. Entonces estaban compartiendo por medio de redes sociales. Estos sospechosos habían compartido por medio de redes sociales y correos electrónicos, asimismo mal informando a los contactos, a todas las personas conocidas en este caso, de esa forma creando una cierta confusión más que todo en la población. Entonces, el gerente, que es Samuel de la Cruz del Banco Banrural,
aclaró más que todos los rumores que de hecho buscaban, como les indicaba anteriormente, provocar una inestabilidad en la entidad y el sistema bancario. Ahora, estas denuncias son más que todo contra personas individuales. De hecho, más que todo son con las personas que han distribuido esos comentarios en las redes sociales sobre la situación de la entidad. Entonces, si nos podemos dar cuenta, estas personas estarían siendo ligados a procesos legales, en los cuales, si nos podemos dar cuenta, en el código de pánico financiero detalla más que todo la sanción que estas personas podrían recibir si se hacen con consentimiento y si no se hacen con consentimiento de la ley. Estamos hablando de que si en dado caso el responsable del delito lo hace sin consentimiento, por decirlo así, entonces habría una prisión de 1 a 3 años de prisión, y se le estaría multando con 5,000 a 50,000 quetzales. Y si en dado caso el delito fuese cometido conociendo o previendo los daños o perjuicios a causar a esta institución, la sanción sería mucho que mayor, que sería iría a prisión de 5 a 10 años y con inconmutables, y con una multa de 100,000 a 800,000 quetzales. En este caso, estaríamos hablando si se hacen conociendo los daños que podría provocar a la entidad financiera. Ahora tenemos la segunda pregunta, en la cual vamos al segundo ejemplo, que sería más que el ejemplo del uso de la información. Últimamente, esto les quería comentar en cuanto a al uso de la información, a la manipulación de la información. Si nos podemos dar cuenta, un claro ejemplo sería en cuanto a el uso de las redes sociales. Por ejemplo, hoy en día nosotros utilizamos redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram, y toda esa información muchas veces, y bueno, en el mayor de los casos es pública. La dejamos a que cualquier persona lo mire. Aquí exactamente es donde se podría generar un caso de uso de información o manipulación de información, más que todo uso de información, porque de igual forma cualquier persona podría venir y agarrar nuestra información, hacerse pasar por nosotros o crear un perfil falso con nuestro nombre, nuestra información, por ejemplo, incluso teléfono, nombres completos, fecha de nacimiento, que en el mayor de los casos esta información es pública. Entonces cualquier persona está, como por decirlo así, sujeto a ser víctima de este tipo de delito. Ahora, el tercero, en Guatemala se ha estado dando muchísimos casos en el cual, por ejemplo, muchas personas a través de medios electrónicos, redes sociales y todo eso, se está enviando fotos. A veces es con el consentimiento de la otra persona, de la contraparte, y muchas veces hay personas que crean perfiles falsos con el único fin de recoger información. Entonces aquí claramente podemos ver que también podríamos ser víctimas de intimidad sexual, de delito de intimidad sexual fácilmente. Y no solo eso, hay ocasiones en las cuales, por ejemplo, menores, que de hecho a veces son las personas, mayormente los casos son las víctimas de esta situación, ya sea que son chantajeados o ya sea que son amenazados o de cualquier forma
ellos se sienten presionados a mandar este tipo de fotos, videos o ese tipo de información íntima a otra persona desconocida, porque de igual forma se le está, como por decirlo así, amenazando o chantajeando. Entonces, esto, bueno, no encontré un último ejemplo exactamente como un relato, como llevado a juicio, como por ejemplo las penas que se le impusieron al, al criminal, por decirlo así. Pero esa es la información que estaba leyendo anteriormente en cuanto a la intimidad sexual. Ahora, nos vamos a la segunda pregunta, en la cual dice: las acciones de los casos descritos anteriormente son consideradas como delitos en otros países. Explique cómo funciona en otros países. Bueno, si nos podemos dar cuenta, en la mayoría de los países, esos tres casos que vimos anteriormente son definitivamente considerados como delito. Para empezar, la intimidación sexual, bueno, digo la delito de intimidad sexual, es algo común que se da en todo el mundo y en algunos países, de que de hecho hay incluso mayores penas de las que hay aquí en Guatemala. Entonces, esto considero de que sí es a nivel global, por decirlo así. Bueno, bueno, no vi ningún país que dijera que no, pero sí, más que todo, por decirlo así, todos están en contra de esta ley. Ahora, la manipulación de la información, el uso de la información, igual es un delito en el cual todos los países, la mayoría de los países regula esto, y de hecho hay sanciones más severas. Y también en cuanto al pánico financiero, que la mayoría de los países lo que evita es que se esté divulgando la información falsa, inexacta, que podría engañar a las personas, y esto puede crear un caos en cuanto a la entidad financiera se refiere. Entonces, eso es lo que pude obtener. Ahora, bueno, la tercera pregunta nos vamos a la tercera pregunta, y nos dice: explique por qué estas acciones son consideradas como delitos informáticos. Bueno, primero tenemos que primero tenemos que verificar qué es un delito informático, y para eso les voy a definir más que todo qué es un delito informático, el cual nosotros sabemos de que un delito informático son acciones prohibidas por la ley cometidas en contra de uno o varios de los elementos que integran un sistema de información, o los derechos que se derivan, así como protección de datos, intimidad o privacidad, derechos de autor, a través del uso de equipo tecnológico. Bueno, ahora explicando las acciones, porque son consideradas como delitos, en primer lugar, podemos ver de que se está en estos casos, en todos los casos que hemos visto, se está haciendo a través de un equipo tecnológico, un equipo electrónico, y esa es la palabra clave. Porque igual hay información en juego, todo es cibernético, toda la información se maneja a través de la red. Y entonces, por tal razón, estos son considerados como delitos informáticos siempre y cuando haya un medio de equipo tecnológico electrónico, así como en este caso celulares, computadoras, y que esto ya sea a través de redes sociales, páginas web. Entonces sí sería considerado como un delito electrónico todos los tres casos presentados anteriormente. Entonces, esto es el video por hoy. Muchísimas gracias. Pasen feliz día.
Hola, el día de hoy quiero presentarles el video acerca del examen parcial de Derecho Informático. Bueno, vamos a empezar directamente explicando las tres primeras preguntas que nos piden a continuación. De hecho, de los tres casos anteriores nos pidieron grabar un video en el cual nosotros tenemos que explicar la primera pregunta. La primera pregunta dice así: ¿existen en Guatemala personas condenadas por los delitos anteriormente descritos? De ser sí, la respuesta, explique los hechos del caso y su resolución. Ahora, para empezar, primero tenemos que ver qué está pasando, o sea, cuáles son esos tres casos y por qué nos están pidiendo exactamente a qué se refieren esos delitos. Bueno, vamos a empezar leyendo los casos. El primer caso nos dice: Jorge es un experto en finanzas, inversiones y bolsa de valores. Semanalmente publica por medio de su cuenta de Twitter opiniones de información financiera. Ayer publicó que un banco del sistema será vendido a una entidad financiera extranjera y que considera que tendrá consecuencias no desastrosas para los cuentavientes e inversionistas de este banco, que él aconsejaba que se cambiaran de banco para estar más tranquilos. Bueno, en primer lugar, si nos podemos dar cuenta, la primera pregunta de ese caso dice así: ¿las acciones anteriores son consideradas como delitos? La respuesta, de acuerdo a nuestro conocimiento, sí, consideradas como delitos debido a que se está divulgando por cuenta de Twitter, y ahí podemos ver que son opiniones que podría no ser verdadera, no podría ser exacta y tampoco verdadera en cuanto a las opiniones que está dando Jorge en este caso, porque esto de cierta forma está influenciando en la confianza de los clientes, usuarios, depositantes o inversionistas de esta institución financiera en la cual estamos hablando. Bueno, ahora venimos con la segunda pregunta. Nos preguntan: si la respuesta fuera positiva, ¿en qué ley se encuentra regulado? La ley es el Código Penal, y el fundamento legal que nos piden como tercera pregunta está en el artículo 342b del Código Penal, el decreto 17-73 del Congreso de la República. Dice, mencionado por el artículo 1 del decreto 64-2008 del Congreso de la República, pánico financiero. Ahora tenemos el segundo caso que dice así: Alejandro es un ingeniero en sistemas que realizó un programa para la entidad Flores del Lago S.A., el cual consiste en llevar el control de inventario de medicamentos que venden en las diferentes farmacias en todo el país, así como de la contabilidad de la entidad. También es el encargado de darle el mantenimiento al mismo, pero últimamente el programa no ha funcionado adecuadamente, por lo que la entidad decidió contratar a Jorge, quien descubrió que el programa está enviando información de la contabilidad a otro servidor que no está identificado en la empresa a la fecha. Bueno, a la fecha no se ha tenido ningún reporte de robo. Ahora, la primera pregunta que tenemos acá es: ¿considera que las acciones de Alejandro son consideradas como delito? Explica su respuesta. Para empezar, nosotros sí consideramos eso como delito, ya que se está manipulando la información, se está haciendo uso de esa información utilizando registros informáticos o programas de computación para ocultar, alterar o distorsionar información requerida para la actividad comercial de la empresa, que por lo cual, en dado caso, en este caso, vamos a ver, Alejandro, que sería el ingeniero en sistemas, se le podría imponer una pena de prisión de 1 a 5 años y una multa de 500 a 3,000 quetzales en dado caso la empresa presente cargos en contra de Alejandro. Ahora venimos con la siguiente pregunta, que es una pregunta algo complicada. De hecho, nos preguntan: ¿Alejandro puede ser considerado como un hacker, cracker, pirata, cibernético o cibercriminal? Explica su respuesta. Bueno, para empezar, primero tendríamos que verificar cuál es la definición y a qué
qué es lo que, cuál es la diferencia entre todos estos delitos o personas que se dedican a eso más que todo. En este caso nosotros verificamos, investigamos y de acuerdo a lo aprendido también, Alejandro, llegamos a una conclusión, bueno, llegué a una conclusión que Alejandro puede ser considerado como un hacker porque de cierta forma está utilizando su conocimiento en materia informática. De esa forma está haciendo uso de la información de la empresa. No está haciendo ningún daño, lo único que está pasando es está manipulando la información, pero hasta el momento no sé, como dice bien la empresa, no se ha reportado ningún robo. Entonces estamos hablando de que él podría ser un hacker. Ok, ahora, en el fundamento legal, esto lo podemos encontrar en el artículo 270, que está de hecho adicionado por el artículo 17 del decreto 3396 del Congreso de la República. Ahora, el número 3, así rápidamente, tenemos el caso. Ernesto le compartió a Luis un video que le tomó a Julia, que es una amiga de ambos, y a las 3 personas con mayor de edad, cuando ella tomaba un baño en la casa de Ernesto. Ahora, la pregunta es, ¿las acciones de Ernesto son consideradas como delito, tomando en consideración que solo ellos dos vieron el video? Razona su respuesta. Yo en este caso llegué a una conclusión que sí, las acciones de Ernesto son consideradas delito. La razón por la cual son consideradas delitos es porque, ya que en este caso, por cualquier medio, esa es la palabra, sin el consentimiento de la persona, se está atentando contra su intimidad sexual. Es decir, Julia nunca dio autorización para que la pudieran grabar. Y en este caso se está apoderando de videos, imágenes del cuerpo de Julia, afectando de esa forma la dignidad de esta persona. Ernesto, en este caso de ser condenado, podría ser sancionado con prisión de 1 a 3 años en este caso. Ahora, nos vamos directamente a los 3 casos. Nos dicen que tenemos que poner un ejemplo en cuanto a... Bueno, el primer ejemplo sería en cuanto al pánico financiero. Últimamente estaba leyendo acerca de una persona en Suchitepeques, que déjeme verificar si tengo la información acá rápidamente. Déjeme verificarlo para que pueda mostrarles la información. Bueno, como el primer caso, como les estaba indicando, sería más que todo el de pánico financiero, en el cual, como les decía, en Cuyotenango, Suchitepeques, Guatemala, al señor Wilfredo Oswaldo Sixto Ábalos se le estaba acusando por el delito de pánico financiero, que estaba más que todo divulgando información falsa sobre la quiebra del Banco de Desarrollo Rural, que en este caso sería Banrural, lo que provocó una alarma en la población, porque de cierta forma esto genera una inestabilidad en la entidad financiera, que sería en este caso el banco. Entonces, Saúl Sánchez, que sería en este caso el encargado de llevar el caso, es el fiscal del Ministerio Público, explicó que estaban tratando la investigación y que tenían sospechosos y todo eso. Entonces estaban compartiendo por medio de redes sociales. Estos sospechosos habían compartido por medio de redes sociales y correos electrónicos, asimismo mal informando a los contactos, a todas las personas conocidas en este caso, de esa forma creando una cierta confusión más que todo en la población. Entonces, el gerente, que es Samuel de la Cruz del Banco Banrural,
aclaró más que todos los rumores que de hecho buscaban, como les indicaba anteriormente, provocar una inestabilidad en la entidad y el sistema bancario. Ahora, estas denuncias son más que todo contra personas individuales. De hecho, más que todo son con las personas que han distribuido esos comentarios en las redes sociales sobre la situación de la entidad. Entonces, si nos podemos dar cuenta, estas personas estarían siendo ligados a procesos legales, en los cuales, si nos podemos dar cuenta, en el código de pánico financiero detalla más que todo la sanción que estas personas podrían recibir si se hacen con consentimiento y si no se hacen con consentimiento de la ley. Estamos hablando de que si en dado caso el responsable del delito lo hace sin consentimiento, por decirlo así, entonces habría una prisión de 1 a 3 años de prisión, y se le estaría multando con 5,000 a 50,000 quetzales. Y si en dado caso el delito fuese cometido conociendo o previendo los daños o perjuicios a causar a esta institución, la sanción sería mucho que mayor, que iría a prisión de 5 a 10 años y con inconmutables, y con una multa de 100,000 a 800,000 quetzales. En este caso, estaríamos hablando si se hacen conociendo los daños que podría provocar a la entidad financiera. Ahora tenemos la segunda pregunta, en la cual vamos al segundo ejemplo, que sería más que el ejemplo del uso de la información. Últimamente, esto les quería comentar en cuanto a al uso de la información, a la manipulación de la información. Si nos podemos dar cuenta, un claro ejemplo sería en cuanto a el uso de las redes sociales. Por ejemplo, hoy en día nosotros utilizamos redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram, y toda esa información muchas veces, y bueno, en el mayor de los casos es pública. La dejamos a que cualquier persona lo mire. Aquí exactamente es donde se podría generar un caso de uso de información o manipulación de información, más que todo uso de información, porque de igual forma cualquier persona podría venir y agarrar nuestra información, hacerse pasar por nosotros o crear un perfil falso con nuestro nombre, nuestra información, por ejemplo, incluso teléfono, nombres completos, fecha de nacimiento, que en el mayor de los casos esta información es pública. Entonces cualquier persona está, como por decirlo así, sujeto a ser víctima de este tipo de delito. Ahora, el tercero, en Guatemala se ha estado dando muchísimos casos en el cual, por ejemplo, muchas personas a través de medios electrónicos, redes sociales y todo eso, se está enviando fotos. A veces es con el consentimiento de la otra persona, de la contraparte, y muchas veces hay personas que crean perfiles falsos con el único fin de recoger información. Entonces aquí claramente podemos ver que también podríamos ser víctimas de intimidad sexual, de delito de intimidad sexual fácilmente. Y no solo eso, hay ocasiones en las cuales, por ejemplo, menores, que de hecho a veces son las personas, mayormente los casos son las víctimas de esta situación, ya sea que son chantajeados o ya sea que son amenazados o de cualquier forma
ellos se sienten presionados a mandar este tipo de fotos, videos o ese tipo de información íntima a otra persona desconocida, porque de igual forma se le está, como por decirlo así, amenazando o chantajeando. Entonces, esto, bueno, no encontré un último ejemplo exactamente como un relato, como llevado a juicio, como por ejemplo las penas que se le impusieron al, al criminal, por decirlo así. Pero esa es la información que estaba leyendo anteriormente en cuanto a la intimidad sexual. Ahora, nos vamos a la segunda pregunta, en la cual dice: las acciones de los casos descritos anteriormente son consideradas como delitos en otros países. Explique cómo funciona en otros países. Bueno, si nos podemos dar cuenta, en la mayoría de los países, esos tres casos que vimos anteriormente son definitivamente considerados como delito. Para empezar, la intimidación sexual, bueno, digo la delito de intimidad sexual, es algo común que se da en todo el mundo y en algunos países, de que de hecho hay incluso mayores penas de las que hay aquí en Guatemala. Entonces, esto considero de que sí es a nivel global, por decirlo así. Bueno, bueno, no vi ningún país que dijera que no, pero sí, más que todo, por decirlo así, todos están en contra de esta ley. Ahora, la manipulación de la información, el uso de la información, igual es un delito en el cual todos los países, la mayoría de los países regula esto, y de hecho hay sanciones más severas. Y también en cuanto al pánico financiero, que la mayoría de los países lo que evita es que se esté divulgando la información falsa, inexacta, que podría engañar a las personas, y esto puede crear un caos en cuanto a la entidad financiera se refiere. Entonces, eso es lo que pude obtener. Ahora, bueno, la tercera pregunta nos vamos a la tercera pregunta y nos dice: explique por qué estas acciones son consideradas como delitos informáticos. Bueno, primero tenemos que primero tenemos que verificar qué es un delito informático, y para eso les voy a definir más que todo qué es un delito informático, el cual nosotros sabemos de que un delito informático son acciones prohibidas por la ley cometidas en contra de uno o varios de los elementos que integran un sistema de información, o los derechos que se derivan, así como protección de datos, intimidad o privacidad, derechos de autor, a través del uso de equipo tecnológico. Bueno, ahora explicando las acciones, porque son consideradas como delitos, en primer lugar, podemos ver de que se está en estos casos, en todos los casos que hemos visto, se está haciendo a través de un equipo tecnológico, un equipo electrónico, y esa es la palabra clave. Porque igual hay información en juego, todo es cibernético, toda la información se maneja a través de la red. Y entonces, por tal razón, estos son considerados como delitos informáticos siempre y cuando haya un medio de equipo tecnológico electrónico, así como en este caso celulares, computadoras, y que esto ya sea a través de redes sociales, páginas web. Entonces sí sería considerado como un delito electrónico todos los tres casos presentados anteriormente. Entonces, esto es el video por hoy. Muchísimas gracias. Pasen feliz día.